¿Qué tal, mis estimados amigos y seguidores de esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia? Ya estoy aquí de nueva cuenta con ustedes. Soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y estamos dando inicio a una sección más de El Mundo del Derecho Familiar. Como siempre, mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, el que estén presentes en esta transmisión todos los días lunes, todos los días miércoles, también los días viernes, en este horario de 8 a 9 de la noche. Estas transmisiones las hacemos con el único objetivo de compartir la cultura jurídica, sobre todo compartirla con aquellas personas que no tienen el acceso a estos conocimientos que en ocasiones suelen ser muy técnicos, que estos conocimientos que pueden ser a lo mejor muy difíciles de que las personas los puedan ir adquiriendo, estos conocimientos que a veces, pues por desidia o por alguna otra circunstancia de la vida cotidiana nos impide adquirirlos. Pero pues de eso se trata, de estar aquí con todos y cada uno de ustedes para que podamos transmitir estos conocimientos y poderlos llevar a todas aquellas personas, como siempre lo he dicho, que lo requieren. Por ello los invito para que me sigan ayudando en compartir esta página en sus redes sociales, en sus perfiles de Facebook, en sus páginas si también tuvieran de Facebook o en alguna otra red social donde podamos también compartir esta videograbación en donde les sea de gran utilidad a todos y cada uno de ustedes para que de esa forma puedan estar aquí con todos nosotros y podamos, pues ahora sí que juntos encontrar a veces hasta la solución a los problemas jurídicos. Si bien es cierto, su servidor tiene conocimiento sobre ciertas ramas de aquí del derecho civil, sobre todo el derecho familiar también, es también importante pues que comprender que a veces no se tiene la verdad absoluta. Lo que se tiene a lo mejor es una forma de poder encontrar la solución a los conflictos, pero esto no significa que sea la única manera. Por eso podemos llegar a otros ámbitos y podemos ver que a veces se puede tener la razón, a veces la puede tener el juez, a veces la puede tener la sala, los magistrados, los ministros de la Suprema Corte. Por eso esa evolución constante de las ideas y esa evolución constante del derecho. Imagínense si el derecho permaneciera estático, si el derecho permaneciera igual, pues no habría avance, no habría evolución en todos estos aspectos. Entonces, pues bueno, los conmino para que me sigan ayudando, como les digo, en compartir este video. Llamen a las personas que en un momento dado requieran de alguna orientación. Díganles que ya estamos dando inicio a esta sección del mundo del derecho familiar, donde también pueden plantear sus preguntas, pueden plantear todas aquellas dudas que pudieran tener, que haré todo lo posible por darles contestación a cada una de ellas, sino a la mayoría de ellas. Porque ya sabemos que en el campo familiar, pues se tiene un mar de ideas, se tiene un mar de dudas, también se tiene un mar de criterios. Y entonces, pues luego lo que opina uno no es necesariamente lo que opina otra persona. Así que por eso los conmino para que me ayuden también en compartir sus ideas. Si tuvieran algún tema que quisiera que tratáramos aquí, con gusto pueden proponerlo también y lo tomaremos en consideración para próximas transmisiones. Porque pues luego, pues también nosotros nos dedicamos a ustedes y por ello tratamos de preparar algunos temas que son de gran importancia. Y el tema que nos atañe el día de hoy, por el cual pues ahora sí los he convocado, es el referente al derecho de convivencia. ¿Se puede considerar un derecho de los padres o se puede considerar un derecho de los menores? Para empezar este tema, bueno, pues primero quisiera que comprendiéramos que cuando está un conflicto entre los padres, principalmente cuando estos se van a separar o se están separando o ya se separaron, y dentro de esa relación íntima que surgió entre ellos, pudo haber nacido algún hijo o varios hijos y que estos todavía son menores de edad, es importante tratar de encontrar esta solución, de decidir quién de los progenitores va a detentar la guarda y custodia. Y una vez que se determine quién va a detentar esa guarda y custodia, pasamos al otro punto.
El que no detente esa guarda y custodia, ¿qué derechos o cómo puede ejercer su derecho de convivencia con respecto de ese menor que no tiene su custodia? O también lo podemos ver desde el punto de vista de los familiares extensos. ¿Acaso no los abuelos? ¿Acaso no los tíos? ¿Acaso no hasta los primos, los sobrinos? ¿No tendrían derecho de convivir con ese menor de edad? Pero por ese conflicto que se da entre los progenitores, en donde se deciden separar o están ya separados, como les digo, empieza la disputa por primero determinar quién de los dos va a ejercer la guarda y custodia. Por costumbre, por esta situación de género todavía, aunque ahorita anda en boga que todos somos iguales, pero no podemos negar que siguen existiendo costumbres arraigadas desde hace tiempo y hasta las leyes todavía lo siguen consagrando, aunque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que en este caso el hombre y la mujer en cuanto a la guarda y custodia tienen derechos iguales para detentarlo. Pero como les digo, no podemos negar que nuestras legislaciones, aquí en el Código Civil de la Ciudad de México primordialmente, pues todavía se sigue esa regla de que de preferencia los menores de 12 años deben quedarse al lado de la madre. A partir de los 12 años, ya el menor tiene derecho de ser escuchado, según esta disposición del Código Civil de la Ciudad de México, y en su caso el juez, al escucharlo, tomará en cuenta el parecer para determinar quién de los dos progenitores va a ejercer esa guarda y custodia. Un problema que yo siempre lo he dicho y que cuando llegan aquí al despacho les aconsejo a las personas es: ¿por qué será una tercera persona quien decida sobre sus propios hijos? ¿Por qué tienen que llevarlo a este ámbito? ¿Por qué no tienen la madurez suficiente? Y estoy diciendo ambos progenitores, no diciendo nada más que la mamá, no diciendo nada más que el papá. Para empezar, considero yo, y he visto mucho esa problemática aquí, que cuando se da el pleito entre los dos progenitores, porque ya no pueden estar juntos, tal vez porque ya se haya acabado el amor, o tal vez porque uno de ellos incumplió con sus deberes que tenía para con el otro, ya sea cónyuge porque están casados, o tal vez también con la concubina, porque pues existen las relaciones de hecho que ahora sí que generan derechos. O también puede suceder que a lo mejor ni es concubinato, son dos personas que están viviendo juntas, a lo mejor no cumplen la temporalidad que establece la ley, que es mínimo de 2 años, en el caso de la Ciudad de México, en el Estado de México es 1 año, de permanecer juntos para crear el concubinato, a lo mejor llevan unos meses, a lo mejor ya llevan 1 año, pero ya existe a lo mejor también un menor de edad. Principalmente los pleitos más grandes que su servidor he visto es cuando el menor todavía tiene 1, 2 o hasta 3 añitos. Se están peleando por un bebé, se están peleando por una personita que ella todavía no puede decidir al 100%. ¿Por qué? Pues porque todavía no tiene la capacidad de decisión. No puede discernir lo que está sucediendo. Y los padres, en vez de que tomen esto en consideración, ¿qué sucede? La mayoría existe un problema entre ellos, porque tú me dejaste, que porque tú decidiste irte, que porque tú decidiste que así fueran las cosas, que yo ya no te aguanto tu carácter, etcétera. Y no se dan cuenta que esa lucha que están generando entre ellos la desprenden también sobre ese pequeñito, que a lo mejor él ni sabe todavía las consecuencias que esto va a traer. Esto genera que en vez de que los padres tuvieran esa madurez suficiente para hablar, esa madurez suficiente para entender que el conflicto entre ellos, pues es entre ellos y que ellos verán cómo lo solucionan, no lo tienen que llevar al ámbito de los menores de edad. Los menores de edad, pues sí, ellos a lo mejor sufren estos problemas que se van presentando entre sus progenitores y tienen que someterse a veces a la decisión de ellos, que principalmente es la separación. Yo sé que a lo mejor para un chiquitín, para una pequeñita,
Esto le afecta considerablemente. ¿Por qué? Porque pues también afecta psicológicamente el tener que ver que sus padres se están separando. O a la vez si está pequeñito, donde todavía no puede discernir esta situación, pero bueno, el tener que ver que su papá vive en un lado, su mamá vive con él en otro lado, o que se están peleando quién va a ejercer la guardia y custodia, y que el pobre niñito le dice, no, pues tú si me separo de tu papá, tú te tienes que ir conmigo, o si tu papá te quiere separar, jalas al pequeñito y también le dices, te tienes que ir conmigo. Esto les genera a los niños traumas, que a la larga, pues por eso los hacen inseguros, los hacen violentos, no quieren tomar decisiones. Es más, recuerden una cosa, los padres, el padre y la madre es ejemplo para sus hijos, y si no hacen pues todo lo necesario para darles un buen ejemplo, por eso vienen el día de mañana los reproches. Sabemos que pues no hay un manual para saber cómo ser padres, saber qué es lo que tenemos que hacer ante estas circunstancias que se van presentando, pero es muy importante que nos demos cuenta que una cosa es el conflicto entre los progenitores y otra cosa es el derecho y el amor que se tiene con respecto de los hijos. Entonces, primero tenemos que partir de esta base. No es nada más una cuestión legal, no es nada más de llevar este problema a los tribunales y que en su caso pues sea el juez el que decida, ¿verdad? Como muchas veces aquí me ha tocado ver padres o madres que dicen que sea el juez que decida la convivencia, el juez que decida la guardia y custodia, tú no vas a hacer nada, yo me voy a abocar a lo que diga el juez. Y a veces nos encontramos jueces que también pues les vale gorro el problema con los menores y pues toman decisiones que a veces afectan más a los niños y posteriormente se andan arrepintiendo los progenitores de haberlo llevado a ese ámbito porque se dan cuenta de las consecuencias tan funestas que puede traer para un menor de edad. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tomen en consideración, que se den cuenta qué es lo que en un momento afecta más a los niños y que no estemos nada más en una lucha encarnizada por saber quién puede detentar el poder de uno sobre el otro. Porque yo lo he dicho muchas veces, hasta en conferencias lo he mencionado, en realidad el conflicto entre los progenitores es un conflicto de poder entre ellos. El que, a ver, me la hiciste, ahora me la pagas, ahora tú también me la hiciste, también me la pagas. Y es un conflicto que nunca termina y no se dan cuenta que entre ellos se llevan a los niños, a los hijos. ¿Por qué? Pues porque ellos no pidieron ese pleito. Así como dicen algunos, ellos no pidieron venir a este mundo, tampoco pidieron ese pleito. Pero les toca vivir ese pleito y por esa circunstancia, en vez de que ellos puedan tener una vida sana, donde se puedan desarrollar plenamente, ¿qué sucede? Pues que hacemos niños cohibidos, hacemos niños que siempre pues tienen problemas. ¿Cuántas dificultades no se presentan con esos niños en las escuelas, donde ya se pelearon, donde ya se dijeron de cosas? Los niños en la casa son unos, y en la escuela en realidad ahí sacan lo que son. Me da risa cuando hay padres que dicen, es que yo conozco plenamente a mi hijo y él no es capaz de hacer esto. Sí, no es capaz de hacerlo, pero en tu casa, pero en la calle, pero en la escuela, en un ámbito donde no está una autoridad que para el menor puede someterse a ella, pues hace lo que quiere. Y por eso se saca a relucir aquella situación que en su caso no lo puede sacar con las personas indicadas. No sé si ustedes ya leyeron, pero pues yo en mi época de adolescente leí un libro que me pareció muy interesante que se llama Un grito desesperado. El autor es Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y pues bueno, este autor me gustaba porque efectivamente narraba las historias desde el punto de vista del adolescente, desde el punto de vista del niño, no lo narraba desde el punto de vista de los partícipes, que eran los progenitores, donde hacía ver cuál era el sufrimiento que a veces un menor padece cuando sus padres deciden separarse, o cuando existen problemas dentro de la pareja, donde ya no pueden encontrar solución de una forma hablada, sino que ya hasta tienen que llegar a la violencia. Y esta violencia la ve el menor, ¿y qué sucede? Que por eso el menor el día de mañana se vuelve también violento. Es una regla que de verdad se da, que se repite. No podemos evitarla. El niño ve violencia, ¿qué va a ver? Pues que el día de mañana
también va a ejercer esos actos violentos. Así que por eso es importante que a veces nosotros también como padres nos demos cuenta del grado de responsabilidad que tenemos, del grado ahora sí que de una obligación de saber educar, de darle a los hijos buenos principios y sobre todo entendimiento, que vean que las cosas se pueden solucionar de verdad hablando maduramente y no hablando de una manera agresiva, que en realidad ellos vean también que eso no funciona. Así que, viendo estos parámetros que les estoy comentando, de ahí surge el tener que estar hablando sobre si el derecho de los menores, ahora sí, jurídicamente hablando, el de la convivencia, una vez que ya se determinó que el progenitor, que determine qué progenitor ejercerá la guardia y custodia, ahora es importante ver quién va a ejercer su derecho de convivencia. Pero el derecho de convivencia, ¿cómo lo tenemos que ver actualmente? ¿Como un derecho de los padres o del padre no custodio o un derecho del menor? Atendiendo a las disposiciones normativas que actualmente tenemos, como es el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, las leyes sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, han establecido que primordialmente la autoridad jurisdiccional, cuando tenga que ver un conflicto de esta índole, debe de atender al interés superior del menor. Y ahora, muchos nos preguntamos, ¿qué es eso del interés superior del menor? Porque todos hablamos del interés superior, para todo utilizamos la palabra interés superior, que el interés superior del menor, que el interés superior de los niños, que de las niñas, etcétera. Pero en realidad no sabemos ni siquiera los alcances, no podemos siquiera dar un concepto sobre eso. Es que en realidad no hay un concepto sobre interés superior del menor. Lo que se está tratando de decir con esta terminología es que en un conflicto donde esté involucrado un menor, se va a buscar que el menor tenga las menos afectaciones posibles y se va a tomar como privilegio el que sea benéfica para el menor las decisiones que se vayan tomando en el ámbito jurisdiccional. Eso es lo principal que se debe de considerar como interés superior del menor. Primero se va a tomar en cuenta las necesidades, las opiniones, las situaciones que se le vayan presentando al menor y posteriormente se tomarán en cuenta los demás intereses, los progenitores y de los demás miembros de la familia. Así es como yo podría explicarles este término del interés superior del menor. Entonces tenemos muchas leyes, inclusive tenemos muchas tesis de jurisprudencia, tesis aisladas, precedentes que ya se están dando ahora con la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación, en donde tenemos que ver cuántos criterios están surgiendo, en donde se busca el beneficio del menor de edad, de la niñez, de la niña, de los niños y de los adolescentes. Entonces, partiendo de esa base, del interés superior del menor, en efecto, el derecho de convivencia se tiene que ver en principio desde el punto benéfico para la niña, el niño o el adolescente. O sea, primero es un derecho de ellos de tener convivencia con sus progenitores, con ambos, ¿sí? Papá y mamá. Y posteriormente, al ejercer ellos ese derecho, también pues les va a dar el beneficio y interés a favor de los progenitores. También como tal, el progenitor tiene derecho de convivir con su hijo. Pero ese derecho no puede ir más allá del causarle al menor de edad un perjuicio. Por ejemplo, si al menor de edad, en vez de ayudarle que vaya a ejercer su derecho de convivencia con el progenitor no custodio, y en este caso, en vez de estarlo atendiendo, de estarlo cuidando, el papá va o abandona al hijo con los abuelos y el papá se va a hacer su fiesta, se va de juerga. ¿Por qué? Pues porque al papá le gusta el fútbol. Mamá, aquí te dejo a mi hijo y me toca la convivencia. Y entonces, pues yo mientras me voy al fútbol, en realidad se está ejerciendo ese derecho por parte del progenitor. El progenitor no está ejerciendo ese derecho adecuadamente.
Pero el menor que se siente abandonado, se siente triste, no puede convivir con su progenitor, o también puede suceder al revés con la progenitora, que las progenitoras a veces también pues no tienen esa convivencia con sus hijos, esa pues calidad de convivencia con ellos, sino que pues prefieren hacer otras actividades y se olvidan de estar con sus pequeños. Miren, yo les puedo decir una cosa, que debemos de tener mucho cuidado con las convivencias que se vayan dando con los hijos, porque a lo mejor puede ser 1 o 2 horas de convivencia, no importa el tiempo, señores. Lo que importa es la calidad que se le brinde a ese menor en esa convivencia, una calidad de convivencia. Muchas veces he platicado y he visto los psicólogos que dicen, aunque tú le dediques 5 minutos al menor, pero si se los dedicas bien, que sean exclusivos de él esos 5 minutos, el niño va a comprender y va a entender que lo quieres, que te preocupas y te ocupas por él. Pero si todo el tiempo estás en el celular, todo el tiempo estás en la tablet, todo el tiempo estás en la computadora y no atiendes a tu hijo, ¿de qué sirve entonces que estés con él? ¿De qué sirve que en un momento dado estés con ellos y no te ocupes de sus necesidades? Yo sé que actualmente la vida está muy complicada, que ahora también pues padre y madre tienen que salir a trabajar para traer el sustento, que a veces el que la madre detente esa guarda y custodia le genera el problema de también tener que salir a buscar el pan, porque no es suficiente lo que a lo mejor el padre no custodio otorgue como pensión alimenticia. Porque este es otro punto muy importante. El padre que no detente esa guarda y custodia, pues tiene que dar una pensión alimenticia. Y esto puede ser en una cantidad o puede ser por un porcentaje descontándole del salario. Muchos me preguntan también, y bueno, licenciado, ¿y cuánto me corresponde de pensión? ¿O cuánto es lo que me tiene que dar? ¿O cuánto es lo que yo debo de dar? Yo la primera respuesta que les doy es, más bien tú dime cuánto necesita tu hijo. Creo que si es tu hijo y tú has estado con él antes de separarte, pues debes de saber cuáles son sus necesidades. Debes saber cuánto es lo que se tiene que invertir en la satisfacción de esas necesidades. Y qué es lo que tú, cuando estabas con tu pareja, satisfacías y que ahora pues lo tienen que hacer por partes iguales, pero que tú también no le puedes negar a tu hijo o a tus hijos esa calidad de vida que le venías dando. La ley establece que cuando se tiene que hablar de calidad de vida, se debe de tomar como base la calidad que se le venía dando en el último año al menor. Entonces, eso establece la ley, pero como yo les digo a las personas, la ley no tiene que resolver todo. Ustedes son los primordiales, las personas idóneas para poder determinar con claridad cuánto es lo que tu hijo necesita. Ah, pero es que la señora se salió, la señora me corrió, o el señor me fue infiel, allá se anda gastando con otra mujer, etcétera. Y empiezan esas luchas que en vez de ayudar, perjudican más. Recordemos una cosa, también hay que hablar de cuestiones de justicia social. Y en este caso, pues un menor de edad necesita los elementos necesarios para su sano desarrollo y crecimiento. Y también pues necesita los elementos necesarios económicos para poder sufragar esas necesidades. Pero nada más no es la cuestión alimentaria únicamente, sino también la cuestión afectiva. El que el niño sienta que su padre, que su madre están ahí, están al pendiente de él, que se siente a gusto de verlos, que cuando ve a su padre o a su madre que no los ha visto a lo mejor en una semana, en 15 días, pues se sienta con ese gusto de querer estar con su papá o con su mamá, porque los dos pueden estar, les digo, teniendo esa diferencia. Entonces, por eso tienen que tomar en cuenta que si se va a hacer una convivencia, esta debe de ser de calidad, donde el mismo hijo la pida, donde no nada más sea el que yo te vengo y te impongo. Fíjense que también otro problema que yo he visto en el ámbito jurisdiccional, un problema que he visto de esa cuestión, es de que en ocasiones el juez impone la convivencia, por ejemplo, en el centro de convivencias.
Les digo esto por experiencia propia. Hubo una vez un caso que tuve donde una menor de edad, bueno, en este caso durante el juicio, era un juicio de divorcio, cuando todavía existían los divorcios necesarios, donde se tenía que demandar como tal el divorcio, y en ese juicio de divorcio el progenitor logra provisionalmente que la menor se quede bajo su guarda y custodia. Sin embargo, como la menor misma mencionó al ser escuchada que tenía conflictos con su mamá, porque su mamá cuando vivía con ella no la cuidaba, no la protegía, le generaba actos de violencia, la golpeaba, prefería mejor divertirse antes que estarla cuidando. Entonces el juez dijo, bueno, pero yo te voy a dar el derecho de convivencia con tu progenitora y lo van a hacer en el centro de convivencias. Como para los que no sepan, en algunos lugares, en algunos tribunales, como el caso del Estado de México, la Ciudad de México y otros de las entidades federativas, han creado estos centros de convivencia donde los padres pueden convivir con sus hijos cuando haya problemas de violencia familiar o que el menor tenga a lo mejor una tirria en contra de su padre y no se pueda llevar a cabo. El juez señala que en este lugar vayan 2 o 3 o 4 horas a convivir los progenitores con sus hijos, y como ahí hay psicólogos y trabajadores sociales, ellos se encargan de estar vigilando que la convivencia sea adecuada. Parecería una mini cárcel, como algunos padres me han dicho, es que parece una mini cárcel porque no podemos salir, porque tenemos que estar ahí adentro, ahí nos va persiguiendo el trabajador social, ahí nos va persiguiendo el psicólogo para ver qué hacemos, etcétera. Y que no le podemos llevar esto, no le podemos llevar el otro, pero bueno, es un lugar donde provisionalmente se lleva a cabo estas convivencias. Bueno, pues les comento de este caso. La niña, cuando era llevada al centro de convivencias, para empezar, ordenaron una convivencia temprana. Una convivencia que era a las 10 de la mañana, de 10 a 12 del día. Pero ¿cuál era el problema también que se presentaba? Pues que ese centro de convivencia no quedaba cerca del domicilio de la menor. Ese centro de convivencia quedaba a 2 horas de distancia. Entonces a la menor se le tenía que levantar mínimo a las 8 de la mañana en sábado. Imagínense una niña de 12, 13 años que luego a veces ni se quieren levantar a las 9 de la mañana o hasta las 10 se quieren levantarla a las 7:30, 7 de la mañana para que puedan salir a las 8 y de las 8 poder llegar a las 10 de la mañana al centro de convivencia. Pues esto mataba a la niña. Esto es lo que también luego en ocasiones, yo con todo respeto les digo a los jueces, no toman en consideración esa circunstancia. A veces los menores no, ustedes imagínense, tener que llevar a un menor de edad que desde las 7 de la mañana lo levantaste para que conviva desde las 10 de la mañana hasta las 12, pues es la muerte en ocasiones. Bueno, digo, es un decir esto de la muerte, ¿no? Pero me refiero que es muy desgastante para el menor de edad. ¿Y qué sucede? Que cuando llegaba la niña a la convivencia, pues también la mamá, en vez de mostrarse animosa, querer estar conviviendo con su niña, que no la había visto desde 8 días antes, ¿qué sucedía? Pues que en realidad también la mamá llegaba de malas. Y entonces la niña de malas, la mamá de malas, en vez de ser una sana convivencia, era una convivencia atroz. Era una convivencia que en realidad no funcionaba y la niña en realidad no quería asistir a esas convivencias, no quería participar en ellas. Era un pleito constante de tener que manejarlo de esa manera con la menor. ¿Qué sucedió? El abogado contrario, el abogado de la mamá, promueve ante el juzgado y dice, es que el papá no está fomentando las convivencias entre la niña y su progenitora. Y al no estarlas fomentando, y además al preguntarle a la niña por qué no quería convivir, es que mi madre es mala, mi madre de verdad no me cuida, mi madre prefiere estar con su pareja, mi madre en vez de que venga, me quiera tratar bien, hasta me regaña, no se dan cuenta ustedes, pero aquí muy bien me dice que la mamá que quiere convivir conmigo, y ya cuando salimos del centro de convivencia, me insulta, me agrede, me dice que no sé para qué viene, que se las voy a pagar, etc. Eso ocasionaba que pareciera una alienación parental. Otro tema que después lo vamos a volver a tratar posteriormente, que es la alienación parental. Pero desde este momento, pues la alienación parental es que un progenitor influye psicológicamente en el menor para generarle odio o rencor hacia su otro progenitor que no tiene la custodia. Entonces, así lo consideró el abogado. ¿Y qué sucede? Que
se ordena que se hagan estudios psicológicos para determinar si efectivamente la niña estaba siendo alienada por su progenitor. ¿Qué sucedió? Efectivamente, se hace el estudio de la psicóloga y la psicóloga dice, sí, hay alienación parental. Y entonces, pues, al parecer todo esto iba para en contra del progenitor que tenía la custodia, porque se determinó que sí había alienación parental. Me toca en ese momento tener que hacer el interrogatorio a la psicóloga y dentro de las preguntas que a mí se me ocurrió cuestionarle a la psicóloga para que se ampliara ese cuestionamiento, le dije, dentro de su ciencia, basta con que una psicóloga general pueda determinar con exactitud en lo que padece un menor de edad o existe dentro de su ciencia alguna especialidad que trate mejor al estudio de los menores de edad. Y entonces la psicóloga dijo, sí, en efecto, hay una área de la psicología que es la psicología infantil y en efecto existe un profesional que puede determinar con mayor precisión, con mayor exactitud, con mayor ciencia, si ese menor puede estar o no alienado, y es la psicóloga infantil. Fue por eso que en ese instante le dije a la juez, señora juez, toda vez que la misma psicóloga ha determinado que existe una persona o una profesional que puede entrar más a detalle al estudio de menores, pues llámese, amplíese la prueba de psicología y llámese a un perito en psicología infantil para que pueda determinar con mayor precisión si existe o no alienación parental. Y en efecto, se lleva el estudio con esta psicóloga infantil y para no hacerles el cuento largo, se emite su dictamen de la psicóloga frente a la propia juez y que dice, en principio, no hay alienación parental. Y aquí se cometió un error. ¿Por qué se cree que hay alienación? ¿O por qué la niña no quiere convivir con la mamá? Porque la convivencia se le impuso. Porque a la menor no se dio cuenta la juez o no tomó la precaución debida de que esa menor de edad tenía un conflicto con su mamá. Como se puede desprender de la escucha de menor, porque escucharon por primera vez a la menor. Y en esa escucha de menor, efectivamente, la niña dijo que había una herida entre la madre y ella, que era un maltrato. Y en vez de que la juez hubiera ordenado que primero se hicieran terapias psicológicas con el fin de poder sanar esa herida que se había generado entre ellos, ¿qué sucedió? Que en vez de hacer ello, impuso una convivencia. Así fue la conclusión del perito. Entonces, no hay alienación parental. Lo que sucede es que la niña no ha cicatrizado esa herida que tenía con su madre y en vez de haberla fomentado primero, de ayudarla a que se pudiera dar esa comunicación, ese entendimiento entre madre e hija, ¿qué sucedió? Pues que se le impuso. Y luego se le impone en un centro de convivencias donde, como les vuelvo a insistir, la menor tenía que llegar muy temprano, se tenía que levantar también muy temprano, donde tenía que someterse a esa convivencia y en vez de que les ayudaran a resolver, pues los dejaban que ellos convivieran, nada más hacían actos de vigilancia. Entonces esto llevó a que la juez rectificara su decisión y en efecto primero ordenara las pruebas psicológicas necesarias para que se pudiera dar esa convivencia armónica. Vean cómo en un momento dado un caso nos puede ayudar mucho para ilustrarnos en estos aspectos. Así que cuando ustedes tengan un problema de esa índole, yo sé que no todos los casos son iguales, pero hay que saber luchar también para tratar de encontrarle la solución. No todos los jueces tienen el mismo criterio. Les estoy hablando de una juez donde tuvimos que llegarnos de pruebas periciales en psicología más adecuadas para poder encontrarle una solución a este conflicto. No crean que fue fácil, no fue tan sencillo que la juez aceptara que se dieran esos estudios. No aceptaba también que la psicóloga le dijera casi que fue una imprudencia de su parte el tener que imponer esa convivencia. Porque ustedes saben que los jueces no son tan fáciles de tratar, pero hay jueces que sí son humanos, hay jueces que sí
utilizan el interés superior del menor, les preocupa, les ocupa que los menores no sufran. Yo he conocido jueces, de verdad, mis respetos, que hasta salen a jugar con los niños cuando van a hacer una escucha de menor. Entonces, también algo que no debemos de dejar de lado es esto que les estoy comentando. Es importante que cuando el juez vaya a tomar una decisión sobre guarda y custodia y sobre todo convivencias, que previamente a esa decisión se escuche al menor. Cuando los progenitores están en conflicto, primero que se escuche al menor para que de esa forma se pueda resolver esto de manera más adecuada y no se vayan a tomar decisiones que al rato traigan mayores perjuicios a los hijos. La escucha de menor es un derecho fundamental de los niños y de las niñas y de los adolescentes, a ser escuchados. Pero también el juez debe de ser prudente en qué tanta validez le da a esa escucha de menor. Por eso, un juez como tal no puede solamente escuchar al menor, tiene que asistirse de profesionales que le ayuden a hacer esa escucha. Psicólogos infantiles, agente del Ministerio Público y todo ese tipo de elementos que se requieren para que pueda tener una convivencia adecuada. El otro asunto que estoy llevando, por ejemplo, donde es un adolescente que está una tía requiriéndole que se quede con ella porque supuestamente la madre de ese menor ejerce violencia sobre él y la tía por eso pide que se le dé ahorita provisionalmente la guarda y custodia y que se saque al niño de ese ambiente de violencia antes de que ocurran cosas más funestas. Entonces, ¿qué decidió el juez? Está bien, dio la medida de protección en un asunto de violencia familiar, da la medida de protección y dice, atráigase al menor para que salga de ese lugar de violencia y se pone bajo la custodia de la tía. Pero ahora que ya estamos en el procedimiento, eso fue una medida de protección, vuelvo a insistir, una medida de emergencia que se adopta en los procedimientos de violencia familiar. Pero ahora que ya salió de eso, ya está el menor, ¿qué determinó el juez? Que sea el DIF el que ahora asista a ese menor, que lo defienda también. No solo que sea la tía, porque la tía como tal no tiene la guarda y custodia, ni tiene un derecho así de representación del menor. El menor, mientras tenga quienes ejerzan su patria potestad y mientras ahora sí, el juez o ninguna autoridad judicial haya decidido que se pierde o se suspenda esa patria potestad, los representantes por disposición de la ley son los progenitores. A falta de los progenitores, la ley dice los ascendientes. Y en el caso del Estado de México va más lejos porque dice en caso de que no haya ascendientes, hasta los colaterales al tercer grado. O sea, los tíos pueden ejercer la patria potestad. Pero aquí, como en este caso, la tía no puede ejercer, porque sí hay quienes ejerzan la patria potestad, no puede tener más que la pura tenencia, no la guarda y custodia, porque esa todavía no se determina si de verdad se le quita o no a los progenitores. Entonces, ¿qué ordenó el juez? Que sea el procurador del DIF el que represente los derechos de los menores. ¿Qué sucede? Que la otra parte, la tía, no estaba de acuerdo, interpone los recursos correspondientes y se los niegan. ¿Por qué? Porque dice el juez, de todos modos se necesita el procurador del menor, una entidad que es de buena fe y que es la competente para poder representar a los menores, porque está en conflicto el derecho entre los que ejercen los progenitores de detentar esa guarda y custodia y la otra donde la tía supuestamente está alegando violencia familiar. Entonces el juez que decidió, como hay conflicto de intereses entre una y otra parte, el menor no puede estar bailando en medio de ellos, así que por eso se ha decidido que mejor sea el procurador del DIF quien se encargue de la defensa de los intereses de ese menor. Vean cómo sí tenemos que tomar en cuenta muchos de estos aspectos
para poder comprender cuál es el derecho que tiene el niño a esta convivencia. La convivencia debe de ser sana, debe de ser benéfica, que le ayude a los hijos el que puedan desarrollarse armónicamente y que como padres ustedes también les hagan comprender a los hijos que esa separación que ahora tienen no significa que haya una separación entre los hijos y los progenitores. Al contrario, que esto va a fomentar que pueda haber mayor unidad, mayor calidad de convivencia, que no solamente se tenga que estar dedicando todo el tiempo a trabajar, sino que se destina unas horas, unos días o un día en específico para detentar esa convivencia y que esa convivencia sea sana para el menor, que sea una convivencia adecuada, donde el menor de edad de verdad pueda sentirse contento, satisfecho, que pueda sentirse protegido por su otro progenitor. Así que también es muy importante que como padres, al momento de generar la separación, piensen muy bien cómo se va a llevar a cabo. Yo siempre lo he dicho, lo más difícil de la separación no es la separación, porque pues ya decidieron estar separados y punto. Lo más difícil es vivir la separación. Ya vivieron la unión, ahora hay que vivir la separación. ¿Por qué? Porque si hay hijos, hay que saber entender que el día de mañana seguirán ligados por esos hijos, que este hijo se enfermó, que este hijo le falló esto, que lo que requieren en la escuela es esto, todo no va a quedar de otra que ambos tendrán que estar todavía al pendiente de ese hijo, que van a tener necesidad de estar ambos todavía pues buscando la manera de ayudar a ese menor, a esos menores, para que puedan ellos sentirse bien y que cumplan con estas funciones pues, que les corresponde dentro de la sociedad. Pero si también como progenitores no hacemos nuestra chamba, como se dice comúnmente, por eso los hijos salen como salen. Y vuelvo a insistir, muchas veces las cuestiones tecnológicas son las que educan a los niños. No es posible que ahora un niño sepa manejar bien mejor un celular, una tablet, una computadora, una laptop, y ellos sepan entrar, salir, prender hasta una pantalla de televisión, que ahora ya no es televisión, ahora parece una computadora, ¿no? Porque en esa, ahí se plantea toda la cuestión educativa y que ya ven YouTube, que ven ya Facebook, y no sé cuántas aplicaciones que en nuestras épocas de niñez pues no existían. Pero ahora vean cómo nos lleva la realidad a tener que adaptarnos también un poco a ella, a ser vigilantes, a ver qué es lo que está sucediendo con el niño, quiénes son sus conocidos, qué juegos está haciendo, qué juegos está metiendo, donde puede encontrarse con personas que del otro lado, que no dan un rostro, pueden abusar de esos menores. Así que tengan todo ese cuidado, hay que darnos cuenta que la realidad actualmente nos puede llegar a rebasar, pero si nosotros no somos capaces de adoptar todo lo necesario para que esa realidad no nos rebase, pues entonces asumamos las consecuencias de lo que llegue a pasar. Bueno, pues muy bien, pues voy a dar contestación ya a algunos saludos, a algunas preguntas que ya me están realizando, para que podamos en un momento dado continuar exponiendo este tema más basándonos en sus cuestiones que me están planteando. Vika, saludos, licenciado, gracias. Janet, saludos. Ale Corona también nos manda saludos, muchísimas gracias. Elvia Tomás Martínez, buenas noches maestro, gracias por compartir sus valiosos conocimientos, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Y Liliana Eugenia Lerma Alvarado, muy buenas noches maestro Edgar, saludos desde Querétaro, gracias, saludos. Sofi Pelcastre también nos saluda, al igual que dice L. Corona, eso es lo bonito del derecho, que no es estático, en efecto, el derecho es evolución. Es evolución, aunque tengamos las raíces del derecho romano, que son las bases científicas, pero el derecho para la familia, y ojo, vean cómo lo digo, derecho para la familia, no derecho familiar, no derecho de familia, es para la familia, porque es las normas jurídicas que crea el Estado para el beneficio de los miembros de una familia. Entonces no está diciendo derecho de familia porque es algo de la familia, no es de la familia, es para la familia, para que de esta manera pueda haber una sana armonía en todos sus integrantes. Gabriel Luna nos saluda desde Oaxaca, muchísimas gracias paisanos, saludos a Oaxaca. Harry Mendoza dice, buenas noches maestro Edgar, si ya hubo sentencia donde se disuelve la disolución del vínculo matrimonial
y otras prestaciones, entre ellas la de la convivencia familiar, la pregunta es, ¿esa sentencia puede hacerse valer en Estados Unidos a través del Consulado de México en USA o es necesario abrir otro juicio en aquella nación? No, ya se dictó una sentencia y entonces se tiene que ejecutar. Pero si en este caso el que va a ser ejecutado se encuentra en Estados Unidos, en realidad lo que se tendría que hacer para ejecutar es ir con un juez de Estados Unidos y homologar la sentencia que se dictó en México para que también surta efectos en el otro país. Es un procedimiento que se tiene que hacer donde pues no es necesariamente a través del consulado mexicano, tiene que ser ante un juez que sea de la Unión Americana, porque el consulado mexicano es para defender los derechos de los nacionales, más no para resolver los conflictos. El consulado mexicano no es juez, el consulado mexicano es una autoridad administrativa, depende del ejecutivo, así que no se puede involucrar en cuestiones donde tenga que ejercer actitudes jurisdiccionales, no es su función, pero sí puede defender al nacional que se encuentre en otro país. Y ahí lo que se tendría que hacer es homologar la sentencia que se dictó en México para que pueda surtir efectos también en la Unión Americana y ahí se lleve a cabo el procedimiento de ejecución donde se cumplan con las convivencias, la pensión alimenticia, no sé, cualquier otra circunstancia, pero se tiene que hacer de la manera en que les indico, ¿sí? Así que eso espero que sirva de respuesta para que lo puedas conocer. Sofía Ramírez también nos dice buenas noches, maestro, buenas noches, Sofía. Alejandra Corona nos dice, yo tengo un tema, divorcio entre dos personas. Una radica en Estados Unidos y otra en la Ciudad de México. El demandante no puede venir a Ciudad de México. ¿Puede ser a través de poder notarial? ¿Sería un juicio de procedimiento especial divorcio incausado? En primera, si es efectivamente en la Ciudad de México o en el Estado de México donde se tiene que plantear la situación del divorcio, primer pregunta que yo les haría, y que es la que se tiene que satisfacer. Dice el Código Civil o el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y del Estado de México y de cualquier entidad federativa, es juez competente en el procedimiento de divorcio el del último domicilio conyugal. Entonces primero tenemos que descubrir eso, ¿dónde estuvo el domicilio, el último domicilio conyugal? Para que una vez sabiendo eso, ¿dónde fue el último domicilio conyugal? Ahora sí, me voy y donde esté ubicado el domicilio conyugal, veo quién es el juez competente en ese lugar y ahí planteo la solicitud de divorcio. Aquí, como dice, es un divorcio y el que lo quiere ahora solicitar es el que está en Estados Unidos y por eso no puede venir a México a hacerlo porque está del otro lado. Y me imagino que es ilegal. Sí se puede hacer el divorcio, pero yo te recomiendo una cosa. Cuando se haga por poder, en este caso, la persona que quiere divorciarse, que está en la Unión Americana, vaya al consulado mexicano y haga ese poder consular para que se lo dé a una persona aquí en México con el fin de que se tramite su divorcio. Pero yo recomiendo que se coloque cláusula especial. Es mejor que contenga cláusula especial en donde se diga claramente que ese poder se otorga también para llevar a cabo el trámite de divorcio. Porque recordemos una cosa, la disolución del vínculo matrimonial, ¿sí?, es una acción personalísima. Yo soy el que quiero divorciarme, pues yo tengo que acudir en principio ante los tribunales para que yo determine o pueda requerir que se disuelva el vínculo matrimonial. Y si lo quiero hacer por medio de poder, porque no puedo yo constituirme en ese momento, pero les recomiendo que haya cláusula especial que así lo indique. Más vale más amarrado que al rato no puedan ustedes cumplir con su cometido. Entonces yo les recomiendo eso. Yo sé que hay jueces que les aceptan un poder para pleitos y cobranzas, pero hay otros que dicen que no, ¿eh? A mí me ha tocado que les dicen que no y hazle como quieras, pero yo no te reconozco personalidad porque debe de tener cláusula especial. Así que yo por eso les doy esa recomendación. Harry Mendoza, la pregunta es porque ellos, exconsortes, el día de hoy radican ya en Estados Unidos. Es decir, llevaron su juicio aquí en Morelia, sin embargo ya viven cada quien por su cuenta en Estados Unidos,
prevalece el derecho del menor de convivir con su progenitor. En efecto, y vuelvo a insistir, homologuen la sentencia en Estados Unidos para que de esa manera pueda surtir efectos y como consecuencia de ese surtimiento de efectos se pueda llevar la ejecución del mismo. Así que eso es lo que yo les daría, esa recomendación. Jesús Icairos nos dice buenas noches, gracias Jesús Icairos. Marisol Sánchez dice, hola, pregunta, ¿cómo se puede revocar guarda y custodia compartida, ya que el padre no cumple con lo establecido económicamente en convenio? Gracias, excelente tema. Para empezar, la guarda y custodia no se revoca. No se revoca. La revocación es un acto jurídico unilateral o bilateral por el cual yo decido, ¿sí?, dejar sin efectos que deje de tener validez un acto jurídico que he creado. Entonces, aquí fue un régimen de convivencias compartida, una guarda y custodia compartida, dice. Y esa guarda y custodia compartida la aprobó un juez. Así que la palabra de revocación no es la adecuada. Más bien, ¿cómo dar por terminado esa guarda y custodia compartida? Pues porque uno de los progenitores no cumple. En este caso, si el asunto está en la Ciudad de México, se tiene que iniciar un incidente de modificación de esa guarda y custodia compartida, para que a lo mejor ahora se determine mejor una guarda y custodia definitiva en favor de uno u otro progenitor. Pero se tiene que abrir lo que se llama un incidente, o sea, un mini juicio, donde por cambio de circunstancias que ha generado el progenitor, que ha violado, digamos, ese convenio, por cambio de circunstancias, se tiene que cambiar el régimen. Y de esa forma se pueda, pues bueno, claro, hay que aportar pruebas. No solamente es, vengo a decir que no ha funcionado el convenio. El juez te va a decir, permíteme, si tú quieres modificar ese convenio, pues tienes que traer pruebas encaminadas a, pues, acreditar que ese convenio ya no es funcional, que no ayuda. Porque si tú nada más lo vienes a querer cambiar porque tú quieres nada más, porque es tu santa voluntad, pues no es por ahí el asunto, sino que tienes que acreditarlo plenamente. ¿Por qué? Porque el convenio se elevó a categoría de sentencia. Es como si fuera una sentencia dictada por un juez, nada más que aquí pues fue realizada por las partes. Así que por eso mejor les doy el tip que mejor hagan este tipo de juicio. Ahora, si es en el Estado de México o algún otro estado de la República, según el código de cada uno de ellos, de procedimientos, puede ser que se ordene que se abra un nuevo juicio. En el caso del Estado de México se ordena que sea un nuevo juicio ante un nuevo juez, donde se lleve a cabo igual el acreditamiento de ese cambio de circunstancias que hace imposible cumplir con esa guarda y custodia compartida. Pero es como en un momento dado se tiene que manejar, ¿sale? Sandra Jessica Valadez dice, saludos, y en verdad es un ejemplo a seguir, licenciado, gracias por sus conocimientos. Muchísimas gracias, Sandra. Aquí también Rosy CH, buenas noches, licenciado, gracias por sus brillantes ponencias, gracias a ti también por seguirnos. Hilario Marta Gaona dice, buenas noches, el procurador del DIF municipal, ¿qué tan importante es su participación en asuntos familiares que tienen que ver con el bienestar del menor? Recordemos una cosa, el procurador hace funciones también de defensa de los menores. Como les he dicho, cuando encuentren un conflicto donde se tenga que estar involucrando derechos de menores, es conveniente que se llame al procurador. Bueno, claro, es la autoridad competente, pero él va a mandar un abogado que sea especializado en tratamiento de menores y en nombre de la institución se haga la defensa de los niños. Pero no quiere decir que el DIF debe de estar en todo momento, ¿verdad? Solamente cuando haya conflicto de intereses entre los progenitores o entre los familiares. Porque también les digo, puede suceder, como les estoy comentando de este asunto, donde la tía está reclamando la guarda y custodia porque supuestamente dice que hay actos de violencia en contra del menor. Los padres dicen, no es cierto, no hay actos de violencia, y al contrario, nosotros queremos esa guarda y custodia. Entonces, al haber este conflicto de intereses tan grande, por eso se manda a llamar al DIF, o en este caso, al procurador, para que él haga la defensa correspondiente para ese menor que está en medio de los dos, intereses que se están contraponiendo.
Sofía Pelcastre también nos dice muy buena trilogía, muchísimas gracias. Gris Vélez Zamora dice mucha inconsciencia e inmadurez de los progenitores en ver primero por sus intereses y ventilarlos en un juicio. Además, el juzgador protocoliza, estandariza la escucha del menor porque piensa solo en dar una solución jurídica. Se universaliza esta práctica de la escucha, no atiende la situación de cada niño, es insensible y hasta desacredita sus emociones. En efecto, miren, también en ocasiones se dice que no puede hacerse, digamos, tanta escucha de menor porque no se puede victimizar al menor. Imagínense lo que siente un niño al tener que comparecer ante alguien que ni siquiera conoce. Si a veces uno como adulto, hasta como abogados, para ir a una audiencia, pues nos gana el nervio, imagínense un niño que, pues ahora sí que lo van a ir a cuestionar, que a veces se siente mal, y que el progenitor que lo va a traer a esa escucha, ahí lo viene aleccionando, ya sabes lo que tienes que decir, no olvides que tu papá nos hizo esto, no olvides que tu mamá nos hizo aquello, no olvides esto, no te olvides del otro, y ahí le atiborran al pobre menor de tantas cuestiones que quieren que diga ante el juez. ¿Y qué pasa? Pues por eso luego el niño viene mal, no sabe qué decir, viene espantado, viene asustado. Por eso ahorita, atendiendo al protocolo que nos emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los menores de edad, antes de escuchárseles, se les tiene que informar por qué están en esa escucha. Y bueno, claro, no se va a llevar así tan formal la información. En ocasiones en la Ciudad de México por eso se llevan 2 audiencias de escucha de menor. Una donde al menor se le explica, a ver hijo, mira, estás aquí, sabes quién es el señor juez, sabes quién es el secretario, qué funciones tiene, qué es el abogado. Hay un juez que hace toda esta labor bien hecha, lo prepara al niño, le da confianza y al día siguiente ya se lleva su escucha. ¿Para qué? Pues para que el niño ya llegue más relajado y sepa con quién está hablando. Que sepa que el juez es su amigo. Que sepa que el juez es una persona que lo está bien atendiendo. Y no que se sienta el menor como que viene a un interrogatorio y que de lo que él diga pues puede perjudicar a su papá y a su mamá. Entonces por eso también es muy importante que se sepa aplicar ese protocolo, pero también que nosotros lo sepamos, porque también cuántos abogados dicen saber el protocolo, no niego que lo conocen, pero no lo saben hacer valer, nada más llegan, gritan, meten escritos y reatiborran de información el expediente, pero lo deben de hacer en el momento oportuno y deben de hacerlo con respeto, deben de hacerlo adecuadamente y no generar un pleito que luego a veces yo veo cómo se pelean los abogados con los propios jueces, los secretarios, y no es por ahí, sino que se tiene que hacer todo con respeto, como lo dice la propia Constitución. Alfredo Pastrana, excelente disertación, maestro, muchísimas gracias. Alfredo Arabiurquis, buenas noches, también nos saluda. Aquí también Narika, buenas noches, licenciado, excelente ponencia, gracias por compartir su conocimiento, gracias a ustedes por estar aquí. Alfredo Pastrana, en centro de convivencia, ¿el infante puede convivir con los abuelos o tíos? Sí, pero siempre que lo haya ordenado el juez. No porque lleguen y, es que llegaron los abuelos, llegaron los tíos, y también tienen derecho de convivir con el menor. No. Si el juez ordenó que la convivencia sea padre, hijo, madre, hija, nada más es con ellos. Si ya después se ordena que también puedan ir los demás parientes ampliados, pues lo pueden hacer, pero siempre tiene que haber previa autorización judicial, porque no es nada más de que me presento y ya, se acabó, tiene que ser de esa manera. Arturo Arista nos dice, saludos estimado licenciado, con respecto a la demanda de alimentos recíprocos, ¿se puede generar algún antecedente que proteja al hijo en un futuro al ser demandado por el padre o madre que nunca dio alimentos? Muchas gracias. Bueno, esa es otra cuestión que luego tenemos que tratar, no es el parte del tema, pero en efecto, si no hay reciprocidad, se tiene que acreditar eso, no lo puedes prevenir, porque tú no puedes prevenir un pleito. Si todos los pleitos se pudieran prevenir, me refiero jurídicamente, donde yo tuviera que hacer algo, pues no habría tanto litigio, ¿verdad? No, lo que te están dando a entender las leyes es cuáles son los deberes que debes de cumplir, y si no los cumples, pues entonces se presentan las demandas, pero vuelvo a insistir en lo que dije hace rato, la calidad probatoria, la carga de la prueba. Se tiene siempre que acreditar plenamente lo que se está reclamando. Si no se tienen las pruebas suficientes, pues no va a proceder.
Todo se maneja con pruebas. Esto es lo que se maneja en la vida de la postulancia. Julio Alcán, saludos maestro. Edgar, un gusto estar en tan importante ponencia, muchas gracias, Julio. Ale Corona dice, ¿qué es lo más recomendable, Lig, ante una controversia familiar por conflicto de convivencias? Cuando la mamá no permite esas convivencias al papá y la mamá ejerce violencia verbal y física al menor, 3 años. ¿El papá puede actuar ante ello con una ampliación de la demanda o ante el DIF? Miren, aquí también como abogados debemos de tener en cuenta una situación, las vías en las cuales se ejercen. Si yo ya planteé una demanda y en esa demanda no informé sobre la cuestión de la violencia, no hay ampliación de demanda todavía, o sea, en nuestra legislación no hay como tal una ampliación de la demanda. A veces los jueces permiten que se incorporen nuevos hechos, pero esos hechos, vuelvo a insistir, deben de estar sustentados, porque si no están debidamente sustentados, entonces mejor es conveniente realizar un nuevo juicio. Así que aquí todo va a depender de, ahora sí, como siempre digo, de cómo estén las cosas en este asunto. Y bueno, pues miren, el factor tiempo no es nuestro mejor aliado en estos temas. Yo sé que son muy interesantes, les agradezco a todos los que me han hecho sus preguntas, discúlpenme si no puedo atenderlas todas, pero bueno, como les digo, a veces esta situación del tiempo pues no nos ayuda mucho, pero me da gusto que ustedes ahorita ya se hayan llevado un mejor y un mayor conocimiento sobre este tema. De todos modos, ustedes están al pendiente de aquí de las transmisiones, porque constantemente seguimos hablando sobre estas cuestiones, y más la materia familiar, que sabemos que es muy amplia y es muy vasta. Así que no olviden aquí seguirnos en este canal de asesoría y defensa jurídica para la familia. Ahora, bien les quiero informar antes de retirarme, voy a llevar un curso el próximo sábado que viene, en un horario de 5 a 9 de la noche, y es sobre práctica forense del juicio sucesorio y testamentario. Un curso que les aseguro van a aprender muchísimo sobre cuestiones sucesorias. Y como siempre lo he hecho, y los que saben que me han seguido, estos cursos son necesariamente prácticos. Porque si no los hacemos prácticos, ¿cómo lo van a comprender? No se trata de aprenderse las reglas del código, se trata de saberlas aplicar a cada caso concreto. ¿Cuál es la norma adecuada para cada caso? Así que inscríbanse, la convocatoria está aquí en la página de Asesoría y Defensa Jurídica para la Familia. Ahí están los datos del número de cuenta donde deben de depositar. El costo es de 500 pesos, así que ténganlo por seguro que van a ser 4 horas riquísimas y van a aprender muchísimo. Ahora bien, les dejo mi número de WhatsApp, por favor, solamente mensaje de WhatsApp, no puedo atender llamadas. Así que les suplico nada más me manden mensaje de WhatsApp al 55 38 96 28 56. Repito, 55 38 96 28 56. O mi correo electrónico lex.semper@hotmail.com. Y no lo olviden que tenemos una cita más el próximo miércoles con un tema más del mundo del derecho familiar. Que tengan excelente noche. Hasta luego.